Fujimori encabeza las encuestas. A la sombra de su padre, se suma como uno de los principales cuestionamientos la labor de su bancada, que paradójicamente es la que más ansía perpetuarse. Pero acá estamos, más fuertes que nunca. Muchísimas gracias. De sus 21 congresistas, 19 buscan la reelección. La pregunta es, ¿experiencia o blindaje? Para mí ellos son el APRA del siglo XXI, ¿no? Es decir, han visto en el Congreso un mecanismo para hacer de una suerte de primer poder del Estado. El fujimorismo se ha dado cuenta que desde el Congreso puede cogobernar sin asumir responsabilidades. Todas las crisis políticas del año 2016 a la fecha han tenido como corresponsables a la bancada parlamentaria de Fuerza Popular. El principal atractivo para poder reelegirse es el tema económico, pero también sabemos, ¿no?, que existen muchas irregularidades de los congresistas para emitir normas, para generar leyes que también cobran cuando se incluyen, por ejemplo, comisiones del presupuesto y todo lo demás que hemos visto también en este Congreso que ya se va. Pero la visión dentro y fuera del fujimorismo es distinta. Para algunos analistas, como Iván Arenas, no se trata de ambición, sino de profesionalismo en un mar de improvisación. En Fuerza Popular se ve ya como un partido organizado. En el partido organizado, evidentemente, hay gente que es más confrontacional, hay gente que de alguna otra manera es más reflexiva, hay gente que de alguna otra manera guarda, digamos, las reservas ideológicas. Entonces, se mueve como un partido. Para poder gobernar, se necesita ganar la presidencia de la República. Por lo tanto, en los últimos 25 años, el fujimorismo no ha gobernado, ni yo tampoco. Este es el argumento bandera de Keiko Fujimori. La lideresa insiste en que la crisis no puede facturarse a su cuenta porque nunca llegó a Palacio. Sin embargo, para sus críticos, gobernar desde el control total del legislativo es una realidad. No había compartido la mesa directiva con Perú Libre. ¿Acaso nos hemos olvidado que Alberto Fujimori dijo públicamente que nadie tocaba a Dina Boluarte hasta el final de su mandato? ¿Y acaso salió al frente algún miembro de Fuerza Popular a contestarle a Alberto Fujimori cuando dijo eso en los pasadizos del Jockey Plaza? ¿Nos hemos olvidado de eso? El fujimorismo es funcional al poder de turno. Durante años, el fujimorismo se vendió como el cerrojo de la economía peruana, pero en este quinquenio parlamentario, ese cerrojo parece haberse oxidado. El Consejo Fiscal ha encendido las alarmas. Más de 300 leyes promulgadas afectan directamente al erario público. Desde el momento que primó la frivolidad y la sensualidad que le dan los puestos en el Congreso, ellos ocupan la mayoría de cargos parlamentarios, son directores en el Parlamento, tienen inclusive a personas vinculadas al servicio parlamentario que están postulando al Congreso, es decir, han distorsionado todo lo que significaba el profesionalismo en el Parlamento, en lo que se refiere a funcionarios. Para ellos es una suerte de caja chica, para ellos esa es la prioridad, no es el país, no es el país. ¿Cómo se defiende un partido de derecha ante la acusación de populismo económico? La respuesta sugiere una estrategia de supervivencia electoral. Fuerza Popular, para no perder espacio, para seguir manteniendo cierta vigencia en su electorado, ha tenido que de alguna otra manera ser parte de esta competencia de populismo y por eso se ha portado así, porque Fuerza Popular es un partido político que de alguna otra manera vela por las reformas de Alberto Fujimori, por iniciativa privada, el gasto prudente, el control del déficit fiscal. La propia Keiko Fujimori cuestiona el accionar de los candidatos y asegura que estas pueden revaluarse. Incluso hace un llamado al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la iniciativa de gasto. Fuerza Popular, según investigaciones y Ojo Público, es uno de los partidos con más funcionarios del Congreso, que a su vez son aportantes de la fórmula presidencial. Es una fuerza política privilegiada que no solamente tiene sueldos altos y bonos, sino también oficinas y recursos logísticos. Eso les permite a ellos enfrentar una campaña en mejora de condiciones. Entonces, acá tienen ellos una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo la hegemonía en el Congreso. Pero el dispendio presupuestal no es lo único que cargan.
Detrás de la palabra experiencia se esconden carpetas fiscales y expedientes judiciales del pasado de sus principales dirigentes, Alejandro Aguinaga y las esterilizaciones, y Marta Moyano y los chats de Jaime Villanueva. A la bancada naranja por sus votos los conoceremos. Hay decisiones clave en el Congreso donde el voto al unísono de los fujimoristas decidió la aprobación de leyes o acuerdos controvertidos. ¿Será que en el pacto congresal los enemigos se vuelven aliados? Fuerza Popular salvó de la suspensión a Roberto Sánchez, ex ministro de Pedro Castillo y hoy candidato presidencial por Juntos por el Perú. Esa alianza, entre comillas, entre Fuerza Popular y una parte de la izquierda, por ejemplo el serronismo, básicamente se debió para debilitar a los sectores que se llamaban caviares, ¿no? Los sectores, entre comillas, llamados caviares, son los que de alguna otra manera tenían cierto poder en algunas instituciones, como básicamente la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Entonces, Fuerza Popular lo que tenía que hacer era, evidentemente, juntarse con los adversarios de los... Si Roberto Sánchez es candidato presidencial, es gracias a Fuerza Popular. Fuerza Popular nunca ha chocado con los miembros de la mesa directiva. Ese es un verdadero pacto. Yo no le diré pacto mafioso, pero sí es un pacto de conveniencias. Desde el momento que conviven en el Parlamento con una fuerza como la de Perú Libre, pues indiscutiblemente ellos son corresponsables de la crisis que vivimos. Pero ¿todo vale? Otra de las votaciones extrañas fue el respaldo a la denominada Ley San Martín, aquella que buscaba que el juez supremo, César San Martín, quien presidió la sala penal que condenó a Alberto Fujimori, pueda quedarse en el Poder Judicial 5 años más, pues extendía a 75 años de edad la jubilación de los magistrados. Porque básicamente son guiños a la política, guiños en este caso a San Martín. San Martín es básicamente uno de los magistrados, uno de los jueces más importantes del país, tiene además a una serie de satélites, parte de un staff dentro del propio Poder Judicial, en fin, es una persona clave, importante en la política, por lo menos en la política judicial, por así decirlo, en el mundo judicial, no en el Poder Judicial. Entonces yo creo que fue básicamente un guiño de Fuerza Popular para saber mantener la relación todavía con San Martín, ¿no? Especulativo, pero lo que se señala es que podría haber una serie de fallos en favor de Fuerza Popular, ¿no? Porque en el momento que se quería impulsar esta votación, Fuerza Popular estaba hasta el cuello en lo que se refiere a procesos jurídicos, judiciales. A pesar de las críticas, denuncias y extraños respaldos, Fuerza Popular mantiene un núcleo duro de votantes que otros partidos envidian. Si Fuerza Popular vuelve a tener mayoría en el Congreso, el Perú está condenado a 5 años con más de lo mismo. La pregunta para el elector no solo es si Keiko Fujimori merece la presidencia, sino si este Congreso, que ha priorizado su supervivencia y sus intereses clientelares o mercantilistas por encima de la estabilidad fiscal, merece tener el futuro del país nuevamente en sus manos. Muchísimas gracias. ¡Viva el Perú! Bueno, hay un montón de episodios que han dejado pasar en el tiempo y que nunca se han esclarecido. ¿Qué hicieron con Martín Vizcarra para tumbarse a PPK? ¿Cómo fueron las negociaciones, las reuniones negadas y luego la traición de Keiko? La traición a su propio hermano, Kenji Fujimori, en el Congreso por el indulto al padre. El caso extraño también de tratar de mantener al juez que condenó a Alberto Fujimori y que es conocido y reconocido por esa acción, César San Martín. Habían ya elaborado una ley con nombre propio para que se quedara 5 años más como el tótem caviar, ¿no?, a la cabeza de la Corte Suprema, en la corte más importante, ¿no? Y claro, él anuló una sentencia contra Cerrón para conseguir los votos de Perú Libre, blindó a Marita Barreto para conseguir los votos caviares, y ya tenían los votos fujimoristas también. Pero Fernando Rospigliosi parece que se levantó, se fue al baño, no sé qué, se olvidó el teléfono y no votó. Y por ese voto no pasó la ley San Martín, por una ley con nombre propio. Entonces, todas estas cosas nos dejan un sinsabor, ¿no? Porque una cosa es
hacer política, y eso hay gente que no lo entiende, y aquí sí hay que darle la razón al partido fujimorista. Para conseguir los votos tienes que negociar, y eso es hacer política. Rafael López Aliaga se niega a negociar con esta gente que son mafias, ¿no? Como Podemos, como el partido de APP, César Acuña. Los fujimoristas tienen otra visión. Estos son los representantes, ¿no?, del Congreso, y tenemos que con ellos poder conseguir las reformas que necesitamos. Y han hecho muchas cosas en Constitución. Han hecho reformas importantes para proteger al país de los zarpazos de la izquierda, y eso sí hay que dárselos. Pero todo esto que también hemos puesto bajo la lupa el día de hoy es algo que preocupa y que nunca se ha esclarecido. Y no es verdad entonces pues que no han sido nunca gobierno, porque sí han participado y han movido los hilos del poder desde hace mucho tiempo atrás.